Vamos a abordar en este video las propiedades de la media aritmética. La primera propiedad enuncia que la suma de las diferencias de n puntuaciones con respecto a su media o puntuaciones diferenciales es igual a 0. La razón es que unas son positivas y otras negativas. Las que superan la media son positivas y las que quedan por debajo de ella negativas. Y se compensan unas con otras. Podemos distinguir entonces dos puntuaciones, las directas, que también las vamos a encontrar como puntuaciones brutas, que son cada uno de los valores observados de la variable, y las puntuaciones diferenciales. Esto es cuando a cada valor de variable, o puntuación directa, puntuación bruta, le restamos la media, obteniendo así el número de unidades en que una puntuación directa se aleja de la media. La primera propiedad en esta diapositiva la podemos ver en su formulación matemática y también en forma gráfica. Vemos las distancias con respecto a la media. Esta importante propiedad es la que permite interpretar a la media como el centro de equilibrio de la distribución. En efecto, si imaginamos los valores de la variable como los puntos de una barra rígida y sus frecuencias como sus pesos, la media representa el punto sobre el que habría que apoyar tal barra para mantenerla equilibrada, es decir, su centro de gravedad. Veamos un ejemplo con solo tres números, 2, 7 y 9. El promedio de este conjunto de datos es 2 más 7 más 9 dividido 3, 6. Para obtener las puntuaciones diferenciales con respecto a la media, a cada puntuación directa o bruta le restamos la media. Hacemos entonces 2 menos 6, nos da menos 4, 7 menos 6, 1, 9 menos 6, 3. Este menos 4, 1 y 3 serían las puntuaciones diferenciales con respecto a la media. Si sumamos estas puntuaciones diferenciales, menos 4 más 1 más 3, nos da efectivamente 0. Así podemos comprobar la propiedad, y esta propiedad se va a dar para cualquier conjunto de valores numéricos. Obtenemos su media, obtenemos las puntuaciones diferenciales con respecto a la media y van a sumar 0. Esto es porque la media es el centro de gravedad de la distribución. La segunda propiedad nos dice que la suma de cuadrados de las desviaciones de unas puntuaciones con respecto a su media o puntuaciones diferenciales con respecto a la media es menor que con respecto a cualquier otro valor. Y aquí tenemos la formulación matemática donde C es cualquier otro valor diferente de la media. Veamos un ejemplo. También con nuestros tres números, 2, 7 y 9. Entonces, para obtener la suma de cuadrados de las puntuaciones diferenciales con respecto a la media, elevamos en primer lugar cada puntuación diferencial al cuadrado y luego la sumamos. Entonces teníamos nuestras puntuaciones diferenciales con respecto a la media, menos 4, 1 y 3. Las elevamos al cuadrado y las sumamos obteniendo el número 26. 26 es entonces la suma de las puntuaciones diferenciales con respecto a la media elevadas al cuadrado. Ahora debemos realizar el procedimiento
con puntuaciones diferenciales con respecto a cualquier otro valor que no sea la media. En este caso vamos a elegir el número 8. Podría haber sido 0,10, 1.000.000 o 50. Lo importante es que sea un número cualquiera que no sea la media. Entonces, realizamos el mismo procedimiento. Para obtener la suma de cuadrados de las puntuaciones diferenciales con respecto a 8, obtenemos las puntuaciones diferenciales, restando a cada uno de nuestros tres valores el 8, y luego elevamos estas puntuaciones diferenciales con respecto a 8 al cuadrado y las sumamos. Así obtenemos el número 38. 38 sería entonces la suma de las puntuaciones diferenciales con respecto a 8 elevadas al cuadrado. En efecto, podemos observar que 26 es menor que 38. Así comprobamos esta segunda propiedad de la media aritmética, que enunciaba que la suma de los cuadrados de las desviaciones de unas puntuaciones con respecto a su media o puntuaciones diferenciales con respecto a la media es menor que con respecto a cualquier otro valor. Esta segunda propiedad también se relaciona con la media como centro de gravedad de la distribución. La tercera propiedad enuncia que si sumamos una constante a un conjunto de puntuaciones, la media quedará aumentada en esa misma constante. En este caso, nuestra constante la simbolizamos con la letra K. Volviendo a nuestro ejemplo, nuestro promedio era 6, nuestro promedio de estos tres valores numéricos. Supongamos que aumento todos los datos en la constante 3 y realizo el promedio nuevamente. Para esto tengo que sumarle 3 a cada uno de mis valores, obtener los nuevos valores aumentados, sumarlos y dividirlos por 3 y llego al número 9, que es mi nueva media. A este número yo podría haber arribado simplemente sumándole a mi media anterior el número 3. Esta es la propiedad que nos dice que directamente nos ahorremos todo el cálculo y si vamos a aumentar en una constante cada una de las puntuaciones, podemos aumentar la media en esa misma constante y obtener nuestra nueva media. La cuarta propiedad enuncia que si multiplicamos por una constante a un conjunto de puntuaciones, la media aritmética quedará multiplicada por esa misma constante. Podemos observar que las propiedades 3 y 4 expresan que la media se transforma de igual manera que los valores de variable cuando la transformación es de tipo lineal, es decir, hablamos de multiplicaciones, divisiones, sumas o restas, que son las admisibles en el nivel intervalar. En nuestro ejemplo, el promedio de este conjunto de datos era 6. Supongamos que multiplico todos los datos en una constante de 3 y realizo el promedio nuevamente. Entonces tendría que multiplicar cada valor por 3, sumarlo, dividirlo por 3 para arribar al 18. Pero podría haber llegado directamente multiplicando la media anterior por mi constante, 3, y me da el mismo resultado. De esto trata esta cuarta propiedad de la media. La quinta propiedad enuncia que otro método nos permite calcular la media del grupo total a partir del conocimiento de la media de cada uno de los grupos parciales y de sus tamaños. Esta fórmula suele denominarse media ponderada. La media de un grupo de puntuaciones, cuando se conocen los tamaños y medias de varios subgrupos hechos a partir del grupo total, mutuamente exclusivos y exhaustivos,
puede obtenerse ponderando las medias parciales a partir de los tamaños de los subgrupos en que han sido calculadas. Y aquí vemos su formulación matemática. Veamos un ejemplo de la media ponderada. Supongamos que tenemos 3 grupos de alumnos, ¿sí? Y tenemos sus tamaños muestrales, N1, el tamaño del grupo 1 es 20, la media de la calificación en ese grupo fue 7. El tamaño del grupo 2 es 10, la media del grupo 2 en la calificación fue 6. Y en el grupo 3 su tamaño fue 5 y su media fue 4. Entonces, ¿qué nos dice la media ponderada? Valoremos más en nuestra media total al grupo 1. ¿Sí? O sea, valoremos más en una media total al grupo que tiene mayor tamaño muestral. No es lo mismo hacer 7 más 6 más 4 dividido 3, donde no estoy valorando que hay un grupo que tiene mucho más tamaño muestral que otro, y hay un grupo mucho más reducido, que es el grupo 3, que hacer la media ponderada, donde yo voy a darle un peso a cada calificación en función del tamaño muestral del subgrupo correspondiente. Para obtener la media ponderada, en este caso hacemos 20 por 7 más 10 por 6 más 5 por 4, todo dividido el tamaño del grupo total. Esto nos va a dar en este caso 6,28, que es nuestra media ponderada. Pueden comprobar ustedes con la media, digamos, que sería incorrecta en este caso, si yo hiciera 7 más 6 más 4 dividido 3. La sexta y última propiedad de la media enuncia que una variable definida como la combinación lineal de otras variables tiene como media la misma combinación lineal de las medias de las variables intervinientes en su definición. Y aquí podemos ver su formulación matemática. Entonces, vamos a ver esta propiedad con un ejemplo. Supongamos que hay un índice económico que voy a inventar, en este caso no existe, que se llama índice J. El índice J, ¿cómo está definido? Por una combinación lineal de otras variables, ¿sí? 0,20 por el precio de la harina más 0,50 por el precio de la leche más 0,30 por el precio de la carne. ¿Qué hacen estos 0,20, 0,50, 0,30? Justamente también, digamos, relacionado con la media ponderada, lo que hacen es ponderar más en ese índice, en este caso el precio de la leche. Y lo que menos se valora sería el precio de la harina. O sea, van a influir los 3 precios, pero algunos más que otros. Van a influir en diferente proporción para conformar el índice. Entonces, supongamos que la media de abril en el precio de la harina fue 80 pesos. La media de abril en el precio de la leche fue 60 pesos. Y la media de abril en el precio de la carne fue 250 pesos. Entonces, como bien dice la propiedad, la variable, definida como la combinación lineal de otras variables, va a tener como media la misma combinación lineal de las medias intervinientes, de las medias de las variables intervinientes en su definición. Entonces vamos a realizar índice J promedio de abril, 0,20 por 80 más 0,50 por 60 más 0,30 por 250 y nos va a dar 121. Así podemos comprobar esta sexta propiedad.